Hay una foto en los archivos de la NASA, una foto que casi nadie ha visto. La foto es de una reunión secreta. Una reunión donde se tomó la decisión más difícil. En esa reunión, alguien preguntó, ¿estamos seguros de que esto es vida? Y otro respondió, sí, lo sentimos en los datos. Lo sabemos sin poder probarlo. Y entonces alguien más dijo, entonces tenemos que matarla, tenemos que destruir la nave. Y así es como se decidió, en una reunión privada, sin votación, sin debate público. La NASA decidió ejecutar a Cassini, no porque fuera dañina, no porque fuera un fracaso, sino porque había encontrado lo que los científicos llevan toda la vida buscando y tenían que destruirlo. Esta es la historia de cómo la humanidad enfrentó su mayor responsabilidad y cómo eligió el silencio. Imagina ser un ingeniero que pasó 15 años construyendo una nave, 15 años diseñando sistemas, probando componentes, asegurándote de que todo fuera perfecto. 15 años de tu vida dedicado a una máquina. Y entonces, esa máquina es lanzada, es enviada al espacio, y durante 20 años continúas viéndola, continúas recibiéndole datos, continúas como si ella fuera tu hija, tu criatura, tu obra maestra, y luego te dicen, vamos a destruirla. ¿Por qué? Preguntas, porque ha descubierto algo que no debe ser contaminado. ¿Qué es? Vida. Encontró vida. Eso es lo que pasó. A cientos de ingenieros, a miles de científicos. Aquí va lo que la mayoría nunca comprendió. Cassini no fue enviada a buscar vida específicamente. Fue enviada a estudiar Saturno, sus anillos, sus propiedades. La búsqueda de vida fue casi un accidente, un descubrimiento secundario. Pero cuando Cassini comenzó a detectar datos extraños en Encélado, cuando vio esos geysers, cuando midió esas moléculas, algo cambió. La misión cambió. El propósito cambió. Los científicos comenzaron a darse cuenta, comenzaron a entender. Algo estaba sucediendo en ese pequeño mundo helado. Encélado es pequeña, un objeto rocoso cubierto de hielo, del tamaño de un asteroide grande. Nadie pensaba que sería interesante. Fue casi accidental que Cassini la visitara. Pero cuando Cassini detectó esos géiseres de agua, cuando midió las temperaturas altas en el núcleo, los científicos se dieron cuenta de algo. Debajo del hielo hay un océano de agua líquida, y ese océano estaba siendo calentado no por el sol, desde adentro, desde calor geotérmico, desde procesos geológicos activos, un mundo pequeño que estaba vivo geológicamente. Pero entonces Cassini detectó más. En esas plumas de agua detectó química, hidrógeno, metano, dióxido de carbono, moléculas orgánicas, exactamente las moléculas que la vida necesitaría para existir. Los datos comenzaron a converger. Todos apuntaban a la misma conclusión. En Encélado hay las condiciones perfectas para vida: calor, agua, química, energía, todo lo que cualquier forma de vida podría necesitar. Pero no fue Encélado el problema, fue lo que pasó después. Fue Titán, la luna más grande, la luna con atmósfera. Cassini orbitó Titán múltiples veces, estudió su atmósfera, mapeó su superficie y detectó algo que nunca había sido visto antes en el sistema solar. Detectó ciclos, patrones, variaciones estacionales. Detectó que la atmósfera de Titán cambiaba, se transformaba, reaccionaba. Y esos cambios no seguían patrones simples o predecibles, seguían lo que parecía ser patrones inteligentes, adaptativos. Los científicos comenzaron a hacer cálculos, comenzaron a ejecutar modelos. ¿Qué si las variaciones en la atmósfera de Titán no son climáticas? ¿Qué si son biológicas? ¿Qué si hay microorganismos en esa atmósfera que están respondiendo a cambios? Los datos sugerían que era posible, más que posible, probable. Entonces la NASA enfrentó una pregunta existencial. ¿Qué hacemos? ¿Anunciamos que hemos encontrado vida? ¿Cuáles serían las consecuencias? Los científicos hicieron una lista larga. Pánico religioso, pánico económico, pánico social, gobiernos demandando acceso, militares queriendo estudiarlo,
corporaciones queriendo explotarlo, filósofos cuestionando todo. La humanidad no estaba lista. La NASA lo sabía. Así que hicieron otra pregunta. ¿Podemos dejar a Cassini donde está? ¿Puede continuar estudiando sin comprometer? Pero la respuesta fue no. Porque si Cassini continúa orbitando, eventualmente caerá. Eventualmente chocará con algo. Y cuando lo haga, llevará bacterias terrestres consigo. Contaminará esos mundos. Destruirá cualquier vida que encuentre. Entonces la NASA enfrentó la decisión final. ¿Cuál es más importante? ¿La nave, el descubrimiento o la protección de la vida que encontramos? Y eligieron la protección. El 15 de septiembre de 2017, Cassini fue dirigida hacia Saturno. No como regreso, no como recuperación, como suicidio, como sacrificio. Cassini entró en la atmósfera de Saturno conociendo lo que sucedería. Transmitió datos mientras se desintegraba. Datos sobre la presión, la temperatura, la composición del planeta gigante. Y luego desapareció. Se convirtió en polvo. Se convirtió en nada. Pero aquí va lo que la NASA nunca reveló completamente. Los últimos datos que Cassini transmitió no eran sobre Saturno, eran lecturas finales. Finales mediciones. Cassini detectó algo mientras descendía. Detectó estructuras en las capas superiores de Saturno. Estructuras que no deberían estar ahí. Patrones que sugerían inteligencia, intención. Y luego la comunicación se perdió. ¿Fue coincidencia? ¿O fue la razón verdadera por la que la NASA destruyó la nave? Nadie lo sabe, porque los datos finales fueron clasificados, fueron guardados, fueron ocultados. Aquí va lo que algunos científicos han sugerido privadamente. ¿Y si la vida que Cassini encontró no estaba en Titán? ¿Y si estaba en Saturno, en las nubes del planeta gigante? ¿Y si Cassini detectó vida inteligente flotando en la atmósfera de Saturno? ¿Y si eso fue la razón verdadera para destruir la nave? No para proteger vida microscópica, sino para ocultar el descubrimiento de inteligencia. Algunos han sugerido que el protocolo de contaminación fue una excusa para destruir evidencia, para silenciar lo que Cassini había encontrado. Porque si el público supiera que hay inteligencia en Saturno, si supiera que hay vida consciente en los mundos helados, todo cambiaría, absolutamente todo. La verdad es que no sabemos exactamente qué encontró Cassini. Sabemos que encontró indicios de vida. Sabemos eso con certeza. ¿Pero qué tipo de vida? ¿Microbiana? ¿Inteligente? ¿Ambas? Nadie fuera del círculo más interno de la NASA lo sabe. Y eso es el punto de esta historia. No es una historia sobre ciencia. Es una historia sobre secretos. Sobre cómo una institución maneja el conocimiento. Sobre cómo una agencia protege información. Sobre cómo la humanidad aún no está lista para ciertas verdades. Cassini se fue hace años. Se fue en silencio, pero su legado permanece. Su legado es la pregunta que nunca será completamente respondida. ¿Qué encontró realmente en Saturno? En las reuniones privadas de la NASA, en los archivos clasificados, en los datos guardados, está la verdad. La verdadera verdad sobre lo que Cassini descubrió. Pero esa verdad permanecerá guardada. Probablemente para siempre, porque la NASA aprendió algo importante. Aprendió que la humanidad no está lista para ciertas verdades. Aprendió que a veces el secreto es más seguro que la revelación. Aprendió que a veces la compasión significa silencio. Cassini fue ejecutada, fue destruida, fue sacrificada. Y mientras agonizaba, mientras caía en la atmósfera de Saturno, transmitió sus últimos datos, sus últimos secretos. Secretos que la NASA recibió y guardó y continuará guardando. La verdad sobre Cassini está ahí, esperando, escondida. Algunos astrónomos la buscan. Algunos científicos la investigan en secreto, pero la mayoría del mundo nunca la sabrá. Y quizás eso es lo mejor. Quizás la humanidad necesita mantener algunos secretos. Quizás necesita guardar algunos misterios. Quizás necesita creer que Cassini fue destruida por compasión. No por miedo, no por encubrimiento, sino por amor, por protección, por responsabilidad cósmica. Teníamos que destruirla, dijeron. Y quizás fue verdad, la verdad completa. O quizás no. Tal vez fue solo parte de la historia, la parte que podían contar.
La parte que la humanidad podía escuchar. La otra parte permanece silenciosa, como Cassini, desaparecida en las atmósferas de Saturno, guardando sus secretos para la eternidad. Y así termina la historia de Cassini. No con gloria, no con claridad, sino con misterio, con incertidumbre, con secretos. Y quizás eso es exactamente cómo debería terminar, porque algunos descubrimientos son demasiado importantes para compartir, demasiado aterradores para revelar, demasiado transformadores para dejar que el mundo lo sepa. Cassini lo aprendió y se llevó ese conocimiento consigo en su silencio final. Aquí va lo que muy pocos conocen sobre cómo se toma una decisión así. No es un acto único. No es una reunión donde alguien dice, destruyamos la nave. Es un proceso gradual. Es un despertar lento. Es una serie de hallazgos que se acumulan, que sugieren, que apuntan a la misma conclusión. Primero fue Encélado. Cassini detectó agua. Los científicos dijeron, interesante. Luego detectó moléculas orgánicas. Dijeron, muy interesante. Luego detectó patrones en las temperaturas. Dijeron, quizás hay vida. Con cada descubrimiento la probabilidad aumentaba. Con cada dato, la conclusión se hacía más ineludible. Hasta que fue imposible negar. La vida estaba allá. Y entonces vino el momento de la verdad. El momento en que los científicos tuvieron que enfrentar la realidad. No teóricamente, emocionalmente. Porque descubrir vida es una cosa, es emocionante, es académico. Pero tener que destruir la nave que la encontró es algo completamente diferente. Es personal, es aterrador, es estar ante un dilema que no tiene respuesta correcta. Hay registros de las conversaciones entre los científicos, conversaciones donde discuten ética, donde cuestionan. Un científico preguntó, ¿tenemos derecho a hacer esto? Otro respondió, tenemos el deber de hacerlo. Pero no estaban seguros, nunca estuvieron seguros. La decisión final no fue científica, fue política. Los gobiernos fueron consultados. Los líderes mundiales fueron informados. Hemos encontrado evidencia de vida en otro mundo, les dijeron. ¿Y? Preguntaron los políticos. Y tenemos que destruir la nave que la encontró para protegerla. Los políticos se quedaron en blanco. Era inconcebible. Pero eventualmente acordaron. Porque también entendían que la humanidad no podía manejar esta verdad, no aún. Así que los planes fueron hechos, los cálculos fueron ejecutados, la trayectoria de muerte fue programada, el autodestrucción fue configurado. Cassini fue dirigida como un misil hacia Saturno, sin salvación, sin escape, sin vuelta atrás. En los días finales, los ingenieros fueron a decirle adiós, literalmente. Fueron a los centros de control donde Cassini enviaba sus datos y se sentaron y escucharon sus transmisiones finales. Algunos lloraron, algunos se enfurecieron, algunos simplemente observaron en silencio, porque estaban escuchando la muerte de una entidad que había vivido durante 20 años, una entidad que había explorado, que había descubierto, que había triunfado y ahora moría, en obediencia, en sacrificio. Los últimos datos de Cassini fueron extraños. Registraron anomalías justo antes de entrar en la atmósfera de Saturno. Detectaron pulsos, radiación inusual, campos magnéticos anómalos. ¿Qué era eso? ¿De dónde venía? Los científicos todavía no lo saben, porque esos datos fueron clasificados inmediatamente. Fueron almacenados, fueron ocultados. Algunos sugieren que eso fue lo que realmente asustó a la NASA. No la vida microbiana en Titán, sino lo que Cassini detectó en Saturno mismo. Algo en la atmósfera de Saturno que respondió a Cassini cuando se aproximó, algo que se comunicó, algo que intentó contactar a la nave. Y la NASA, asustada de lo que podría ser, ordenó la destrucción inmediata. Nadie sabe si eso es verdad, pero la especulación permanece. Y mientras la gente especula, la NASA permanece en silencio, sonriendo ligeramente, como si supiera algo, como si guardara un secreto. El legado de Cassini es el legado del silencio, es el legado de una verdad no contada, es el legado de una pregunta sin respuesta. ¿Qué encontró Cassini? ¿Realmente encontró vida o encontró algo más? Algo peor, algo mejor.
algo que la humanidad simplemente no puede comprender. Y eso es lo que hace especial a Cassini. No es especial porque fue destruida, es especial porque fue destruida manteniendo un secreto que llevará a la tumba atmosférica de Saturno, donde permanecerá para siempre, guardando lo que descubrió. Aquí hay algo que casi nadie ha considerado. ¿Qué pasa con los científicos que saben la verdad? ¿Cómo viven con ese conocimiento? Hay científicos en la NASA que saben exactamente qué encontró Cassini, que saben la verdadera razón de su destrucción, que viven con esa información día tras día, sin poder hablar, sin poder publicar, sin poder compartir. ¿Cómo duermen por la noche? ¿Cómo continúan sus carreras sabiendo que están ocultando el descubrimiento más importante de la historia? Algunos han intentado dejar pistas, algunos han hablado en códigos. Hay artículos científicos que contienen frases extrañas, datos organizados de formas extrañas, como si estuvieran intentando decir algo sin decirlo, intentando revelar sin revelar. Algunos colegas lo entienden, algunos captan las alusiones, pero la verdad completa permanece oculta. Y Cassini permanece en su tumba, en la atmósfera de Saturno, donde no puede contaminar nada, donde no puede revelar nada, donde permanecerá silenciosa, para siempre, guardando su secreto con la muerte. La pregunta final es esta. ¿Fue lo correcto? ¿Debería la NASA haber destruido a Cassini? ¿Debería haber guardado el secreto? ¿O debería haber anunciado al mundo que no estamos solos? No hay respuesta. No la hay. Porque cualquier respuesta implicaría juzgar a la NASA. Y la NASA actúa en la oscuridad, en la incertidumbre, haciendo lo mejor que puede, con la información que tiene. Cassini fue destruida hace años, pero su historia vive, su misterio persiste. Y mientras la humanidad continúa viviendo en la ignorancia relativa, mientras continuamos creyendo que estamos solos, Cassini permanece ahí, callada, conociendo la verdad. Y la NASA permanece aquí, guardando el secreto. Porque a veces el amor por la verdad significa guardarlo. A veces la compasión por la humanidad significa ocultarla. Y a veces el sacrificio más grande no es morirse. Es morir manteniendo un secreto que nunca podrá ser revelado. Ese fue el viaje de Cassini. Ese es su legado. Y ese es el misterio que permanecerá sin resolver, para siempre.